Muchas gracias. Claro, después de ese vídeo. A ver, vamos a intentar, bueno, os voy a explicar un poco. Yo soy Ángela Lamarca, él es Juan Valle, entonces para mí sí que es muy importante que entendáis por qué estamos los dos aquí y qué nos une tanto. Y porque cuando Elizabeth me preguntó a quién podemos traer, pensé inmediatamente en Juan, porque creo que es una persona que es súper importante que conozcáis y que conozcáis también su trayectoria. Entonces, nuestra historia es la siguiente. Yo soy de Vitoria, hice la residencia en Madrid, acabé la residencia y me fui a Manchester a especializarme, y a mí me habían llamado durante la residencia la atención de los tumores de la vía biliar. Así que, pues en aquel momento solamente había un ensayo clínico en tumores de la vía biliar, era un ensayo que había publicado Juan y él estaba en Manchester, entonces le escribí un email y me dijo que sí, que podía irme pues un año o 2 años o lo que fuera pues para formarme. 1 año, 2 años se convirtieron en 10 años y a mi vuelta, que fue hace un par de años, coincidió temporalmente que poquito después Juan se retiró de su práctica asistencial y empezó un nuevo camino muy, muy bonito que nos va también a explicar un poco. Entonces, por eso nos conocemos tanto. Bien, no hemos hablado en castellano entre nosotros nunca. Siempre hablamos en inglés. Entonces, vamos a intentar que sea un evento lo más en castellano que podamos, pero como no quiero que os perdáis nada de lo que él quiere decir y no quiero que el lenguaje sea un problema, si hay un momento en el que pasamos al inglés, pasaremos al inglés y yo lo intento traducir en algún momento, ¿vale? Esto no lo hemos hecho nunca, pero nos va a salir muy bien. Bien, entonces, Juan, cuéntanos un poco esa transición entre asistencia y el Advocacy Group. Gracias, Ángel, y gracias a todos por la invitación. Un poquito de más información. Yo soy peruano, también inglés, pero partí del Perú ya a los 13 años, entonces he estado en Inglaterra ya muchos años. Entonces, por eso mi español es un poquito así, ¿no? Bueno, yo estaba trabajando en el Christie, que es el segundo hospital más grande en el Reino Unido, de cáncer nomás. Y casi 25 años yo estaba ahí trabajando y me di cuenta que no había tratamientos para los tumores de la vía biliar. Y entonces así empezamos un ensayo clínico y felizmente salió todo bien y pudimos establecer el primer tratamiento para pacientes con enfermedad avanzada 2010. en 2010. Hasta el 2010 no había ningún ensayo clínico en este Nada. tipo de tumor. Y nos habían dicho que no era posible porque es muy raro, ¿no? Entonces, no hay suficientes pacientes, no se puede hacer la investigación clínica. Entonces, de ahí ya más y más estudios clínicos, más experiencia, más pacientes. Y para darles una idea, estábamos recibiendo más o menos de 85 a 100 nuevos pacientes al año con colangiocarcinoma. O sea, teníamos bastante experiencia y así podíamos aprender de cómo se trata esta enfermedad, qué tratamientos hay, pero también aprender cómo hacer los ensayos clínicos y translational research. Investigación translacional, Eso. que es la investigación en laboratorio. Sí. Entonces, después de 23 años ya decidí de cambiar mi enfoque. Entonces me fui a Cholangiocarcinoma Foundation, con quien he trabajado muchos años, les he conocido muchos años y me han inspirado porque tienen, como ustedes, tienen ese enfoque en el paciente y los cuidadores. Cómo se puede mejorar los tratamientos, pero también la calidad de vida y cómo podemos apoyar a todos para así lucharlo juntos. ¿Y cómo ha sido esa transición? ¿En qué cosas crees que puedes hacer ahora que no podías hacer antes? Antes, en la clínica, como tú sabes, ¿no? Siempre tienes que estar enfocado en el paciente que está delante de ti ese día en la clínica. Ahora puedo ya tener un paso más atrás para ver más qué está ocurriendo en los Estados Unidos, en Inglaterra, en España, cómo podemos
luchar y colaborar internacionalmente. Y entonces me ha dado la oportunidad de no solamente estar así enfocado en el cuidado del paciente de día en día, pero ya más de la comunidad, pero también tener una visión de cómo podemos a mejorar esto para pacientes globalmente. Una visión más global, Sí. entonces. Pues veníamos preparando temas que nos parecía importante tocar porque son temas donde creemos que hay muchas necesidades, donde desde el punto de vista de las asociaciones de pacientes realmente se pueden cambiar muchísimo más que lo que muchas veces podemos cambiar los médicos. Entonces vamos a ir tocando alguno de estos temas. No sé cuándo tenemos que acabar porque... Vale, es que podemos hablar mucho. 4 horas. No me corto. Entonces, uno de los temas que traíamos era el diagnóstico, ¿no? Lo frustrante que es para todo el mundo el hecho de que yo me encontraba bien y ahora me han diagnosticado de esto y es tarde y qué pasa. ¿Cómo podemos mejorar el proceso de diagnóstico y por qué este diagnóstico es así? Sí, ya han oído que solamente se puede encontrar este cáncer en etapas early, Precoces. sí, solamente en 20% de pacientes. El problema es que mucho del tiempo no hay síntomas. Por ejemplo, en el hígado, algo puede estar creciendo así despacio, despacio y no te da dolor, no se pierde peso, no hay náuseas, no hay nada. Y un día el médico quizás saca una prueba de sangre y ah, salen mal, Analíticas, sí, sí, las la analíticas función del hígado, por hepática. ejemplo, salen mal y entonces ya están buscando y lo encuentran, ¿no? La excepción es cuando hay el cáncer en el distal bile duct, En la vía biliar distal. sí, en la vía biliar, porque ahí eso causa una obstrucción y ya los médicos saben exactamente dónde tienen que fijar y diagnosticar qué está pasando. Am, Que es eh, cuando aparece la ictericia, que es el color amarillento de la Esto, piel. sí. Entonces, el problema es que no hay síntomas que son típicas. Esa es la primera cosa. Y aún sabiendo que hay, digamos, un tumor en el hígado, cuando sacan una biopsia y un pedazo del tumor para el laboratorio, am, tampoco hay una prueba que te dice 100% este es un colangiocarcinoma. O sea, puede ser muy difícil para diagnosticar y aún muchos médicos no han oído de colangiocarcinoma, no han encontrado un paciente con colangiocarcinoma y entonces para ellos no está en su radar, ¿no? Aquí sí que me gustaría hacer un poco mención a lo que contaba Helen del proyecto del Rethink Liver Cancer, donde identifican en Inglaterra, bueno, en el Reino Unido, que un 53% de los pacientes no llegan a un tratamiento y además hablan de un diagnóstico incorrecto. Entonces sí que es cierto que un problema muy grande que hay en estos tumores es que muchas veces se diagnostica o de tumor de origen desconocido o de otro tipo de tumor o no llegan a ponerle un nombre y apellido y eso es un problema para que luego ese paciente llegue al médico que realmente sabe tratar esta enfermedad. Una cosa que me parece muy importante, que es un mensaje que sí que me gustaría recalcar, es que vosotros tenéis mucho poder para cambiar muchas de estas cosas. Porque, por ejemplo, todo el proyecto que nos ha contado Helen, eso lo ha hecho el IMMF. Han sido ellos quienes han dado esos números que se pueden poner sobre la mesa para generar una necesidad que hay que cubrir. Sin los números nos podrá dar la sensación de que lo diagnosticamos tarde, pero no tenemos una prueba que recalque el problema que hay que solucionar. Y Entonces también ahí no es un problema solamente del Reino Unido. Sabemos que ese 50% es es lo real. mismo en la Francia, en Holanda Sí. también. O sea, es un problema que es global. No es por ser Reino Unido, es por No, el tipo de enfermedad y sí. eso es algo que podemos trasladar. Habíamos hablado también antes de screening, el hecho de que no hay un screening. Mm. Explica un poquito qué es O sea, screening, por qué. screening, ustedes quizás ya saben, ¿no? De cáncer de mama o del colon, también hay pruebas. El problema también en colangiocarcinoma es que no hay una prueba que te dice 100% de esto es cáncer, este es un colangiocarcinoma. Entonces, hasta que tengamos esa prueba,
va a ser muy difícil empezar un proceso de screening. La excepción quizás son algunos pacientes que tienen una condición que se llama PSC. A ver, Colangitis esclerosante primaria, eso. que es una inflamación crónica de la vía biliar que suele darse más en pacientes jóvenes. Es algo que se diagnostica alrededor de los 30 años, 20, 30 Sí. años más o menos. Y en esos pacientes, quizás cuando sabemos que esa condición puede convertirse en un colangiocarcinoma, quizás será posible encontrar algo, primero una prueba y luego esa prueba que quizás se encuentra en esos pacientes se podría utilizar ya en la población más grande. Pero al momento, en 2024, no tenemos. No tenemos. Lo que sí que estamos es avanzando mucho en los tratamientos. Entonces, hablamos mucho de ensayos clínicos. No todos los ensayos clínicos son iguales, hay una variedad muy, muy amplia que tampoco nos vamos a parar a explicar, pero sí que es importante el participar en ensayos clínicos. Para participar hay que saber de ellos. Para saber de ellos alguien te lo tiene que decir. Entonces, un problema que hay en España, que en Inglaterra no era tan claro. En Inglaterra un paciente perfectamente podía decir quiero ir a este hospital y que me vean, y hay una, digamos, capacidad de que ese hospital le vea sin ningún problema y le puede pedir todas las pruebas que quiera. Sin embargo, aquí tenemos muchísimas fronteras, que son fronteras reales, que ponen muy difícil que un paciente se mueva de una comunidad autónoma a otra y que se le puedan hacer pruebas de una manera rápida, sin un proceso burocrático largo. Entonces, sí que el pedir segundas opiniones es algo importante, es algo que al médico responsable del paciente nunca le va a parecer mal que ese paciente pregunte, oye, ¿puedo pedir una segunda opinión? Y si ese médico se enfada porque pidan una segunda opinión, el problema es del médico, no Eso. es del paciente. Entonces yo siempre lo digo, pacientes míos van a otros sitios para una segunda opinión y pacientes de otros sitios vienen a mí a una segunda opinión. Mm. Pero sí que es cierto que algo donde creo que sí que debemos mejorar mucho en España es que en esas fronteras que existen, de alguna manera las podamos superar. Yo creo que al final todos los médicos intentamos buscar una manera u otra de conseguir ver al paciente que tenemos que ver o que consideremos que hace falta ver en persona. Desde Atuvivi se nos pidió la opción de poder dar alguna segunda opinión de manera telemática. Yo creo que está funcionando bastante bien y cuando el paciente necesita que se le vea, pues lo intentamos organizar. Pero a veces hablamos poco de esas barreras que existen y que están y que de alguna manera, sobre todo para tumores más raros donde realmente tienes que acceder a un especialista, eso es importante. Desde el Colangio Foundation, ¿tenéis alguna iniciativa de segundas opiniones o alguna cosa que podamos un poco nosotros? Sí, tienes razón. Lo importante es que el oncólogo, el médico que le está cuidando, conoce el colangiocarcinoma, conoce todas los perfiles moleculares, toda la información, los nuevos tratamientos y todo eso. Eso es lo importante. Y de esos médicos no hay muchos, entonces eso es lo importante. En los Estados Unidos nosotros podemos ver a través de un registro que tenemos cuáles son los expertos que ven más pacientes con colangiocarcinoma. Entonces, cuando pacientes llaman y quieren una segunda opinión, podemos decirles para ir en esta parte. Claro, hay viaje, hay costo y todo eso, pero muchos quieren ver a alguien que ya conoce la enfermedad mucho mejor. Y ese viaje sí que lo tiene que pagar el Sí, paciente. sí, Que el problema es que no todo el mundo puede no permitirse puede. esas Mm. cosas. Entonces también eso tiene que ser algo que tengamos que poder de alguna Pero, manera pero, mejorar. pero para esos pacientes que no pueden, lo importante es tener la información. Mm. Entonces tenemos así, como ya vieron, ya en el YouTube channel hay bastantes videos que dan la información en cuanto a los tratamientos, a qué preguntar al médico, para ayudar un poco, ¿no?, al A paciente guiar. y a la Vale. familia.
Hemos hablado de ensayos clínicos, lo importante que es participar. Hay otro tipo de investigación, que es la investigación translacional, que lo ha mencionado antes, que es un poco toda esa investigación que podemos hacer o con muestras de sangre o con muestras de tejido, que nos ayuden de alguna manera a saber qué paciente responde mejor o responde peor a algún tratamiento. Intentamos siempre, bueno, pues al menos en algunos centros, hacer toda la investigación posible y la verdad es que mis pacientes me dicen cada vez que vengo firmo un papel y es verdad, pero es que bueno, pues siempre registros, queremos participar en todo lo que podamos porque realmente cuanta más información mejor. ¿Cómo de importante es que se participe en estas cosas? La medicina es algo que cambia. O sea, el tratamiento de hoy quizás no es el mejor tratamiento de mañana o el próximo año. O sea, siempre está cambiando. Y la única manera de cambiarlo es que nosotros, los médicos, los científicos, pueden aprender algo. Y así con más información más podemos aprender. Entonces, los tejidos, las pruebas de sangre, los datos, los scans, todo eso da más información y así podemos aprender mucho, a veces poco a poco, pero por lo menos ya sabemos que está acelerando eso. Entonces, dentro de los 3, 4 años recién pasados, ya tenemos más tratamientos y más vienen. Y eso es porque así hemos podido aprender mucho más acerca de la biología del cáncer. Y ahora sabemos, por ejemplo, que hay pequeños grupos de pacientes aún en este cáncer raro que tienen un perfil molecular que te puede dar un tratamiento. Y esos tratamientos ya poco a poco ya están desarrollando, están viniendo a la clínica y así podemos usarlos, ¿no? Vamos a volver un poquito a los ensayos clínicos y estaba yo pensando ahora que parece que estamos aquí en el salón de nuestra casa, pero tenéis que ser conscientes de que Juan Valle es una persona que probablemente sea de las personas del mundo que más saben de esta enfermedad, que ha formado una parte activa en el cambio de todas las guías y los tratamientos que se ponen a día de hoy, que no fue solamente aquel ensayo del 2010, sino que ha habido muchísimos ensayos después y que creo que en todos has estado involucrado, y eso lo digo yo porque sé que tú no lo vas a decir. Entonces, conoce muy bien la enfermedad, el paciente, y conoce muy bien también cómo podemos cambiar el paradigma de tratamiento, porque ha formado parte de la historia de lo que ha ocurrido. Creo que una de las cosas primeras que hay que desmitificar es a la industria farmacéutica. Entonces, tienen muchas cosas malas, también tienen muchísimas cosas buenas y tienen muchas cosas buenas que necesitamos sin duda alguna. Y de hecho, estamos hoy aquí y tenemos mucha colaboración que nos han apoyado para poder estar aquí y que encima han venido en persona y que agradezco muchísimo que estén en esta sala. Entonces, cuéntanos un poco cómo de importante es ese tripartito del médico, el paciente y la industria farmacéutica. Cómo de relevante es, porque toda la explosión de fármacos nuevos, desde el cisplatino gemcitabina del 2010, que eran quimioterapias que ya teníamos, todo el resto de fármacos han sido nuevos que no han salido de la nada, que alguien los ha desarrollado. Nosotros necesitamos más tratamientos, pero los tratamientos mismos no lo podemos desarrollar nosotros. Las compañías de farmacéuticas, ellos tienen tratamientos, tienen los fondos para poder desarrollarlos, pero ellos no tienen pacientes. Entonces, así tenemos que unirnos y trabajar juntos. Y muchos de los ensayos clínicos que nosotros hemos hecho a través de los años han sido académicos, o sea, nosotros hemos ido a las compañías. Me parece que este nuevo tratamiento sería bueno para colangiocarcinoma, podemos probarlo con algunos pacientes, a ver cómo va, aprender algo. Entonces, siempre ha sido una relación donde nosotros estamos buscando nuevos tratamientos, estamos dando ideas, estamos trabajando con todos nuestros colegas académicos y ellos nos están dando las drogas inicialmente. Y cuando hay algo que sí parece que tiene actividad, entonces ya ellos tienen un papel más grande para desarrollarlo. Y hacer un ensayo más grande en muchos más centros. Mucho más costoso también. Que es lo que luego se utiliza Eso. para llevar a las agencias reguladoras para que aprueben el fármaco.
En todo esto me gustaría parar un poquito para algo que ha dicho antes Stacy, que es el proyecto que hicieron con el ensayo de Libos y de Nip, porque esto es algo que, de la misma manera que he puesto el ejemplo de lo que había hecho el IMMF para generar esos datos que solo lo podían hacer ellos, pues el CCF en Estados Unidos hizo algo que no tenía precedentes y os lo quiero explicar un poco, porque Stacy también de manera muy humilde ha pasado por ello como muy por encima y creo que no se ha entendido bien la relevancia que tiene. Había un ensayo clínico que es el Ivosidenib, que es una de estas nuevas moléculas que ha mencionado Juan, que va dirigida contra una alteración muy concreta. Ese ensayo se diseña y se diseñaba con, bueno, si el paciente tenía la mutación, al azar se le asignaba o a recibir un placebo o a recibir el fármaco nuevo. ¿Qué ocurre? Que cuando tú quieres demostrar un beneficio y una clara diferencia, si todos los pacientes reciben el mismo fármaco, va a ser difícil saber si un grupo de pacientes vive más que el otro. Entonces, las agencias reguladoras no suelen permitir que el paciente que recibe el placebo más adelante reciba el fármaco real. Eso es lo que se llama crossover. Crossover significa, yo soy el paciente, si me toca el placebo, cuando mi tumor vuelva a crecer, me permiten ir a la rama del fármaco activo. Y en ese caso se dijo, no, esto no se puede permitir. El que le ha tocado el placebo, le ha tocado el placebo y nunca va a poder recibir el fármaco activo. Y ahí es cuando el CCF se levantó y dijo que eso así no podía ser, que ese ensayo así no iba a reclutar pacientes y que este crossover tenía que hacerse. Y esto no se lo dijo a la industria farmacéutica, se lo dijo a la FDA, que es la agencia reguladora americana, si me confundo me corregís. Y a raíz de ese documento escrito por el CCF diciendo nosotros los pacientes esto no lo consideramos bien, se cambió totalmente el diseño de ese ensayo. Es un diseño en el que sí que se permitió ese crossover. De hecho, creo que es más del 70% de los pacientes de placebo llegaron a recibir el fármaco. A pesar de ese diseño criticable, se tuvo beneficio en supervivencia libre de progresión, una de las cosas que medimos, y ha sido aprobado tanto por la FDA como por la EMA. Estamos todavía pendientes de saber si en España lo tendremos financiado. Pero es muy importante el papel que tuvo el CCF en ese caso. Y la voz del paciente. Y la voz del paciente. Entonces, para que seáis conscientes de la magnitud que pueden llegar a tener las cosas, porque si no hubieran hecho eso, ese ensayo probablemente realmente no hubiera reclutado y nadie en el mundo tendría acceso al fármaco. Ya no es solamente que el CCF en Estados Unidos tenga un impacto en Estados Unidos, sino que fue un impacto global para todo el mundo a día de hoy. Entonces, a veces pequeñas ideas tienen realmente un efecto mariposa que es muy importante. Es que me parece esto importante. Tenía también aquí, claro, el acceso a los fármacos y lo difícil que es, ¿no? Ya no solamente el diseño del estudio, sino el acceso al fármaco. Y eso es verdad que en Inglaterra era difícil, teníamos el NICE, que era muy estricto. También en España es complicado, sobre todo hay un retraso muy importante en el acceso al fármaco, pero también la voz del paciente es importante en ese aspecto. Sí, en Inglaterra cuando NICE está evaluando los tratamientos nuevos, ahora los AMMF en Inglaterra, ellos tienen una voz. Ellos pueden decir, esto es importante, necesitamos este tratamiento porque este es el beneficio. El trasplante, por ejemplo. Eso. ¿Cuál es la historia del trasplante? Cuéntanos. Entonces, el trasplante en Inglaterra no se ha podido hacer para este tipo de cáncer ya años. Y poco a poco ya así AMMF también trabajando con los médicos y también los otros reguladores ya han podido lograr tener trasplante para algunos pacientes. O sea, no es para todos, tienen que ser pacientes que tienen el cáncer en lugar, de un tamaño pequeño y todo eso. O sea, es muy estricto, muy seleccionado. Pero antes eso, incluso para ese paciente muy seleccionado, no era una opción y gracias a que el IMMF lo puso también sobre la mesa,
para ese paciente seleccionado es un poco más de una opción. En España tenemos la suerte de que hay varios proyectos de investigación en algunos centros de trasplante. bueno. Entonces, para pacientes muy seleccionados, que es verdad que son muy pocos, a través de esos estudios lo podemos hacer, pero si no estuvieran esos estudios, pues también tendríamos que pensar en otras alternativas. Yo sigo con temas, nos quedan algunos más. Sigo, 10 minutos nos Ya, quedan. Vale. gracias. También teníamos aquí apuntado el colaborar con otras instituciones. Ya no solamente hemos hablado de la industria farmacéutica, hemos hablado también del IMMF y del CCF, que al final es colaboraciones entre asociaciones de pacientes, pero colaborar con otras asociaciones. Estamos aquí en el contexto del Congreso de ESMO, pero tenemos, por ejemplo, la SEOM, que es la Sociedad Española de Oncología Médica, el TTD, que es el Grupo de Tumores Digestivos. ¿Cómo de importante es que también se colabore con otras asociaciones? Bueno, te cuento, cuando yo empecé el primer ensayo clínico, me dijeron, cuando yo estaba escribiendo mi beca, me dijeron, no hay suficientes pacientes. Y lo que yo me di cuenta es que sí habían pacientes, pero teníamos que colaborar. Todo el Reino Unido teníamos que hacer un ensayo clínico. Ahora hay más pacientes, ya se sabe mucho más acerca de colangiocarcinoma, pero también a la misma vez nos damos cuenta que aunque hay más pacientes, ahora están en grupos más pequeños con diferentes perfiles moleculares. Entonces se pone más y más difícil para mejorar los tratamientos. Entonces la única manera de hacerlo es para colaborar. Colaborar y que la asociación del paciente colabore con las asociaciones. Eso. O sea, tiene que ser colaboración a nivel de los médicos, de los científicos, pero de los pacientes De los también. Y pacientes. así es muy bueno ver a tu Vivi así Claro. desarrollar. Y voy a ir al último tema porque igual si hay un ratito de preguntas y la gente quiere preguntar en estos 10 minutos que tenemos, teníamos apuntado el cuidador, ¿no? Cuidar del cuidador y lo importante que es el cuidador y cómo también hay que incluirlo en Sí, todo. sí. Entonces muchas veces cuando recibimos llamadas en Cholangiocarcinoma Foundation, son llamadas del cuidador. A veces todavía está ahí el paciente, pero a veces desgraciadamente no, el paciente ya pasó y entonces se queda el cuidador y necesita apoyo, necesita una comunidad para estar así. Ah, Arropado. Eso. Y, y esos cuidadores también son expertos, pero de una manera, saben qué son los problemas, saben qué son los obstáculos y ellos pueden ayudar a otros pacientes y cuidadores también. Entonces es una comunidad y así Claro. también lo veo a tu Vivi. Una cosa que sé que lo tenéis dentro del programa, que es lo del mentor, ¿verdad? Ujú. Cuéntanos un poquito de eso, porque me parece muy interesante Sí, sí. cómo es el programa. O sea, como estaba diciendo en el video, ¿no? Soy paciente, nadie más que conozco tiene el mismo cáncer, no conocen los problemas y todo. Entonces, así en nuestra fundación podemos conectarlos con un mentor y tratamos de conectarlos con con un mentor que tiene más o menos lo mismo, y más o menos la misma edad o también tienen niños o algo así. Entonces, así ellos pueden apoyarse, pueden compartir su experiencia, los problemas, cómo solucionar los problemas, ¿no? Y así ha sido un programa que está creciendo y aún en América Latina y en otras partes también. Es que es muy importante, te buscan un amigo más o menos. Eso. Bueno, yo creo que podemos abrir a ver si hay alguna pregunta, si alguien quiere preguntar algo. No habíamos hablado en castellano juntos nunca tanto. Nunca, es que no pasábamos de la frase. ¿Ninguna pregunta? ¿Nadie tiene ninguna pregunta? ¿O comentario? ¿O sugerencia? ¿O algo de lo que queráis que hablemos? ¿No? No puede ser que hayamos hablado de todo lo que teníais en mente. Bueno, pues nada, joder, este foco. Venga, claro. Mira, micrófono. Que es dermatóloga y que hay enfermedades raras como el seroderma pigmentoso. Me he dedicado también a la parte... A ver, No sé si se me oye bien. Bueno, Sí. a la parte oncológica de la dermatología. Y entonces, por ejemplo, nosotros, la Academia Española de Dermatología,
tenemos, digamos, dentro de la misma academia las asociaciones de pacientes como la ictiosis, el xeroderma, y no solo eso, sino que tenemos también entre nosotros los dermatólogos un grupo que nos dedicamos a la defensa del paciente. Y cuando hay un congreso ellos suelen estar invitados y la verdad es que trabajamos mucho y avanzamos mucho, sobre todo en estas enfermedades raras. Entonces ya no solo eso, sino que, por ejemplo, con el problema de albinismo, que es otro de que aquí no tenemos mucha incidencia, pero hemos conseguido a nivel mundial y a nivel global, o sea, de Estados Unidos, de Inglaterra, Alemania, en África, por ejemplo, se puede hacer muchas investigaciones, estamos haciendo pues, el RNA láter de los tumores, porque suelen fallecer de cáncer de piel los albinos africanos y la incidencia es mucho mayor. Entonces, estamos consiguiendo grandes avances a nivel de estudios moleculares, mirando los exomas, o sea, y pienso que a reunirse con SEIOM es una cosa importantísima, por ejemplo, y que unáis esas asociaciones. Sí. Y en eso sí que les estamos intentando echar una mano porque también a veces es un poco difícil esa comunicación, ¿no? Pero sí que estamos intentando que por ejemplo, dentro del TTD, y de hecho me consta que el TTD está empezando a trabajar con asociaciones de pacientes y que lo tienen como un proyecto de la nueva Junta Directiva que se ha estrenado este año. Entonces, son cosas que a mí yo lo comparto totalmente. Creo que es muy importante que dentro de la asociación de las sociedades médicas haya un representante del paciente. Y de hecho, bueno, Helen y Stacy están aquí y Juan porque han venido al congreso, o sea, forman parte un poco de los atendís esperados en los congresos médicos nuestros, así que totalmente de acuerdo. ¿Alguien más? ¿Alguna cosa? Allí, a ver. Soy Cristina Dopazo, cirujana del Vallebrón. Me ha encantado la charla, desde luego que ha sido como estar en el salón de casa. Yo desde aquí quería quizás lanzar, una lanza, no por lo que habéis dicho, que creo que es súper importante, que es la dificultad de las segundas opiniones y que los pacientes lleguen a recibir el mejor tratamiento. Es una enfermedad rara y lo que tenemos aquí ahora en España, lo que tú decías, son estas fronteras entre comunidades que a veces dificulta que el paciente llegue a esta segunda opinión y poder ofrecer el mejor tratamiento. Es una enfermedad que necesita un comité multidisciplinar, valoración de las imágenes, decidir si se puede operar o no, tratamiento sistémico o no. Y yo creo personalmente que pacientes se pierden por el camino, lo sabemos todos. Y yo creo que desde aquí, desde la Asociación Atubibi, yo les apoyaría mil. Yo creo que aquí la labor del paciente es muy importante, como pasa en Reino Unido, que puedan, ¿no?, facilitar que el paciente llegue pues, a los expertos a recibir la mejor valoración, porque de esto va a depender su supervivencia. No sé qué pensáis al respecto. Sí, no, yo estoy totalmente de acuerdo. Hay que conseguir una manera en la que el paciente le vea a un médico que sepa de la enfermedad. No tiene ningún sentido que le vea a un oncólogo que vea tumores digestivos pero que no trate con la angiocarcinoma. Entonces eso es algo que yo creo que desde que empezaron a montar la asociación han tenido muy, muy claro, y es por lo que pues en ese aspecto les hemos intentado ayudar mucho a identificar quién es la gente que más o menos lo conoce. El problema es que ahora mismo depende del paciente realmente el pedir esa segunda opinión, porque si un médico manda a un paciente a otro lugar, claro, se encuentra esas barreras administrativas. Entonces hay que borrar esas barreras administrativas de alguna manera. Yo también quiero decir que a nivel de oncología, al menos en la especialidad de oncología médica, la gente es muy humilde y nos pregunta mucho, mucho, y cada vez más. Y hay un network de oncólogos que te preguntan, ¿tienes ensayo, no tienes ensayo? Y nos mandan pacientes de muchas comunidades autónomas. Y eso está creciendo mucho y aumentando mucho. Y eso ya son derivaciones del propio médico, ¿no?, mucho más proactivas, pero por desgracia tienes razón, depende mucho de que el paciente se entere de esa posibilidad o de que directamente se presente en otro centro. A mí me ha pasado pacientes que se han venido a la urgencia desde otra comunidad autónoma. Entonces, bueno, ahora ya sé los caminos para evitar eso, pero eso es una desesperación, ¿no? Eso te refleja una desesperación en esa persona. ¿Alguna cosa? Hola, buenas tardes.
En principio, dar las gracias por toda esta ponencia, porque hay personas que no estamos relacionadas, oye, yo he venido como familiar, ¿vale? Pues nos da la oportunidad de abrir los ojos y ser consciente de enfermedades que son tan poco habituales y que hay poco tratamiento sobre el hablar de ellas y dar a conocer, quizá incluso por medios Facebook y otras vías internet. Creo que es la vía para que farmacéuticas y otros medios puedan poder tener más recursos para poder estudiar esto. Entonces, doy las gracias a todas las personas que estáis aquí, que habéis hecho posible esto. Yo no pensaba venir, he sido invitada y la verdad es que ha sido una tarde fantástica, ¿no? Poder compartir esto con vosotros. Gracias. Y otra cosita, quería también preguntarte sobre el tratamiento quirúrgico. Tengo entendido que es en muy poquitos casos, ¿vale? Pero no sé si puedes explicar algo al respecto. Tenemos ¿Tratamiento qué? quirúrgico, cirugía. Bueno, cuenta tú si quieres. La cirugía. La cirugía depende en encontrar el cáncer cuando está en un estado donde ya no se ha escapado a otras partes del cuerpo. Pero el problema también con el hígado y la vía biliar es que están junto a las venas, las arterias. O sea, es muy complejo la cirugía. Entonces, aunque a veces el tumor no es tan grande, pero está ahí sentado en la arteria, digamos, no se puede operar. Entonces, no solamente es el tamaño, tiene que ser en un lugar donde se puede sacar el tumor, pero también un poco más, porque no se quiere dejar un poco del tumor así al filo, se tiene que sacarlo todo. Y es por eso que es difícil la cirugía. Y también creo que es importante entender que la cirugía tiene sentido cuando realmente puedes quitar, lo que dice Juan, toda la enfermedad. Hacer una cirugía donde no puedes quitar toda la enfermedad y vas a dejar algo, no tiene sentido porque no estás curando y lo único que estás haciendo es poner a ese paciente en un riesgo de complicaciones de la cirugía, que a veces se retrasa el tratamiento que necesita realmente, que a veces puede ser una quimioterapia o la quimio con inmuno o lo que sea que vaya a necesitar. Entonces, también genera como mucha desesperación esto, ¿no? El entender, no me pueden operar porque no hay garantías de que vaya a ser satisfactorio y bueno, pues es algo que frustra mucho. Y hay mucha gente que la razón de pedir una segunda opinión es porque quieren operarse a toda costa. Aunque tú les digas no se puede quitar toda la enfermedad, no vamos a curarlo, pero yo me quiero operar. Y es un poco, es una barrera complicada que yo entiendo perfectamente que frustra mucho, pero es muy importante que la cirugía tiene un papel muy concreto. Y una cirugía que no vaya a retirar toda la enfermedad no tiene beneficio. No lo tiene. En otra enfermedad no me meto, pero en esta enfermedad no tiene beneficio. No lo recomienda ninguna guía. Y hay que tener cuidado con algunas segundas opiniones que se piden en algunos centros que, bueno, pues juegan un poco con esa esperanza, ¿no? Y ese clavo ardiendo al que todos nos queremos agarrar y bueno, pues a veces nos toca hacer de malos a nosotros. Una pregunta más. Vale. Y otra que que ha entrado online. Perfecto. Es y que con como esto no vamos vemos a cerrar mucho... el turno de preguntas. Estupendo. Gracias. Yo doy gracias a Gloria porque estoy aquí por Gloria, ¿no? Coincidimos con el mismo psicólogo y a mí me diagnosticaron en enero del 23 y me hice una cirugía, pero ya no fue suficiente porque estaba la aorta, ¿no? Con lo cual pasé por los 6 meses de aprendizaje y de quimio y luego hace 6 meses una recidiva alrededor de la aorta, ¿no? Acabo de acabar la quimio ahora y estoy con inmuno. Pero mi pregunta iba un poco en todo lo que leo sobre el colangiocarcinoma, es supervivencia a 5 años, ¿no? No hay ningún texto que lea, o no he sabido encontrar, ningún texto que hable de una supervivencia después de 5 años. Y mi pregunta un poco ahora era eso, ¿no? Hacia Ángela y hacia Juan, ¿es porque realmente no hay supervivencia después de 5 años o es porque ya se da por que la persona ya sigue viviendo una vida normal o ha retomado, ¿no?
Porque al final, cuando hemos visto el vídeo hace un rato, alguien decía, todos sabemos dónde vamos a acabar, ¿no? Y yo tengo una niña de 5 años, hizo ayer, una de 9, una de 11, y tengo un cuidador que está aquí al lado, ¿no? Y te das cuenta de que, vale, tienes actitud positiva, vas al psicólogo, vas al psiquiatra, todo lo que quieras, ¿no? Yo he vuelto a trabajar, pero realmente, ¿cuál es la supervivencia o a qué podemos esperar con los nuevos tratamientos, ¿no? Ayer leía en El País que la inmuno solo está funcionando entre un 25 o un 30% de pacientes, ¿no? Esa sería la pregunta. ¿Cuál es la supervivencia que hay a largo plazo? El problema es que no podemos decir a una persona, esto va a ser tu sobrevivencia. La única cosa que sabemos es por los ensayos clínicos que hay porcentajes de pacientes que llegan a 1 año, 2 años, 3, 4, 5 años. Y dentro de este porcentaje hay pacientes que sí llegan, pero también hay pacientes que no llegan. Lo que no tenemos hoy en día es una manera de decir exactamente cuál va a ser la sobrevivencia de una persona. Después de la cirugía es importante tener pruebas de sangre y scans. Nosotros lo hacemos en el Reino Unido para 5 años. No sabemos si se debe hacer más de 5 años. Algunos dicen que se debería hacer hasta 10 años, pero al momento lo hacemos hasta los 5 años. Y dentro de ese tiempo, algunos pacientes están bien y están curados y el cáncer no regresa, pero desgraciadamente para otros sí regresa y tienen que empezar tratamiento de nuevo. Entonces no tengo un valor que te puedo dar, ¿no? Sí, no, solamente iba a añadir que, claro, esas estadísticas a 5 años es un poco como pretendemos un poco poner los números sobre la mesa sobre la magnitud del problema y se ponen las estadísticas parecidas a 5 años, supervivencia a 5 años en cáncer de mama, en cáncer de colon, y vas poniendo diferentes tumores. Bueno, pues en este congreso, por ejemplo, se presentan datos en melanoma con inmunoterapia a 10 años. Eso. Pues maravilloso. Hace 10 años no creo que nadie pensara que fueran a presentar estos datos hoy. Las cosas van evolucionando. Creo que hay que ser realistas de la situación en la que nos estamos enfrentando sin perder ese confía, ¿no? Y ese optimismo también de que, oye, pues si tenemos una estadística, eso es porque hay gente que la rompe para bien y para mal, pero Claro. gente que la rompe para bien, pues vamos a luchar por romperla cada vez más hacia bien. Pero no tenemos un número. Ojalá sean muchos. Yo aquí le quiero decir una cosa, a nivel de dermatología, como tú has dicho, el melanoma es uno de los que funciona muy bien, Claro. pero no solo en eso, sino en el carcinoma epidermoide, con el vasocelular, hay incluso carcinomas vasocelulares muy amplios y con los inhibidores Claro. de G2 se reducen a veces hasta el 100%. Sí, lo que pasa es... Eso. Claro, el problema aquí viene a raíz del tipo de tumor que estamos tratando. Entonces, lo que ha ocurrido en el melanoma es el melanoma con la inmuno a los 10 años, porque han encontrado un tratamiento que ha funcionado muy bien. Bueno, pues igual en el colangiocarcinoma cada vez conocemos más las alteraciones genéticas, tenemos fármacos dirigidos, pues igual empezamos a tener largos supervivientes como han tenido en otras patologías. Pero de momento es un poco más complicado. Sí, vamos a cerrar un poco. La pregunta virtual. Sí, vamos a entrar desde la retransmisión online. Nos pregunta Pilar de Canarias si hay alguna asociación similar a Tubibi en Estados Unidos o en la Unión Europea sobre el adenocarcinoma de la ampolla de Vater. No, que yo sepa no, pero a Tubibi sí que pretende incluirlo y de hecho en el panfletito está puesta la ampolla de Vater. Pues muchas gracias, con esto Que yo sepa, cerraríamos y puede que estén más representados igual en las asociaciones de cáncer de páncreas, pero poco. Gracias. Desde luego la de España no lo cubre seguro. Pues muchas gracias, Juan, y muchas gracias a todos. Y Un creo que placer. ahí ahora... Gracias.